Damos la más cordial bienvenida a todos. Buenas tardes a los que nos acompañan de Guatemala, Estados Unidos y distintos países a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Para Asociación de Inversión y Desarrollo, Consultoría Internacional y el programa Televisión Inversión y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a este foro internacional, Pacto Social, APPs e Infraestructura para el Desarrollo en marco de la OCDE. Al terminar las intervenciones de todos los panelistas, se va a proceder con las preguntas que haga la audiencia. Dejo con ustedes al doctor Luis Velázquez, empresario, exministro de Economía de Guatemala, expresidente del Banco CHN y conferencista internacional. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a los tres distinguidos panelistas que nos acompañan esta tarde. Al licenciado Bernardo Weaver del Banco Mundial, a quien posteriormente vamos a presentar con todas las credenciales, al director arquitecto Eric Uribio de ANADIE, la Agencia de Alianzas Público-Privadas de Guatemala, y al señor ex viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, al embajador Luis Fernando Andrade, que también fue embajador de Guatemala en Francia y le tocó que ver distintos temas de la OCDE. También es empresario, es economista, y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña de distintos países. Estamos en este momento en Facebook Live, además de Zoom, y quisiera darles la más cordial bienvenida a este panel. Hoy, con la situación que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus, la reactivación económica es sumamente importante. El desarrollo económico, el desarrollo financiero, la atracción de inversiones, la creación de empleos, la creación de oportunidades es vital, y por eso hemos decidido preparar este panel para nuestra audiencia a nivel internacional. Como Inversión y Desarrollo tenemos ya 12 años de estar en 7 canales de televisión en Guatemala, 627 programas al aire, y pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de internet www.inversionydesarrollo.net. Entrando ya en materia, nuestro primer tema es el pacto social que necesitan nuestros países para avanzar por la senda del desarrollo. Y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha liderado distintas instancias. Es más, tiene distintos documentos que vamos a poner a disposición de nuestra audiencia para que los podamos revisar, y es ahí donde le pedimos al ex viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Andrade, que nos comparta el tema Pacto Social en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Así que, bienvenido, señor ex viceministro. Aquí la audiencia, estamos gustosos de escuchar su ponencia. Que tuvo la gentileza de atender esta convocatoria. Paso a presentar un PowerPoint que me va a facilitar llevar la lógica de mi presentación. No sé si se mira completa la pantalla, doctor Velázquez. Muy bien, ahí estamos. Correcto. Como decía el doctor Velázquez, estamos entrando a una situación, yo diría, muy grave en Guatemala. La pandemia del COVID-19 ha derivado una crisis de salud nacional que ha expuesto la extensión y las profundas precariedades del sistema de salud pública, y que se va agravando conforme se extiende esta crisis. Ante nuestros ojos hemos estado viendo el descalabro institucional en que se está viendo desbordada las instalaciones de salud pública del país y de los médicos, enfermeras y los asistentes de salud pública.
Asimismo, el impacto económico de esta situación de emergencia nacional es múltiple. Parálisis parcial en el mercado interno, que ya lo estamos sufriendo los pequeños, medianos y grandes empresarios también. Una desaceleración de la demanda global, que es evidente. Las informaciones que vienen a diario en el mundo y de los socios principales de Estados Unidos son muy, pero muy preocupantes, que afecta en particular las exportaciones. Las remesas ya en los últimos meses mostraron desaceleración. El turismo prácticamente ha cesado y mucho menos la inversión extranjera directa ha dejado de tener presencia. Además, coincide con un colapso de los precios de los productos básicos de exportación. En el plazo inmediato, la prioridad ha sido evitar en la medida de lo posible la expansión del contagio a través de apoyar a los hogares, trabajadores y a las empresas más vulnerables. Para ello se han adoptado políticas fiscales y monetarias. Y sabemos y conocemos de las limitaciones institucionales que tiene el país en esta materia. Ante esta situación nacional sin precedentes para las generaciones actuales en las que estamos nosotros, los que nos vienen adelante y los que van atrás, requiere plantear de una manera urgente. Y esto se dice en un sentido de la realidad de la situación. Cómo los actores principales, públicos, privados, sociales y académicos del país abordan en conjunto, en un plazo inmediato, los enormes desafíos a los que nos estamos enfrentando. De ahí deviene la necesidad de un pacto social. Hace muchos años que no logramos ponernos de acuerdo en políticas fundamentales, políticas públicas, económicas y sociales. Los guatemaltecos, sin embargo, y eso hay que reconocerlo, hemos demostrado que en ciertos y determinados momentos hemos logrado converger, cooperar entre sí y lograr acuerdos cuando hay voluntad. Para ello, con un sentido de las circunstancias históricas, y yo creo que estamos viviendo ya esas circunstancias históricas. Estamos precisamente en esa situación, en la necesidad de tomar iniciativas con ese propósito que se plantea, que se puede plantear lo que se denomina un pacto social, por la naturaleza de la crisis. Este concepto suele representar un consenso entre los principales actores respecto a la orientación de las políticas, las principales políticas económicas y sociales de un país. Al día de hoy no tenemos un consenso en materia de políticas, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Se hace más urgente consensuar políticas económicas y sociales en Guatemala. ¿Por qué la OCDE? Y ahí yo agradezco al doctor Velázquez porque tuve el privilegio de conocer de primera mano a la OCDE en mi calidad de embajador y de llevar a Guatemala modestamente mi contribución a ser parte del Centro de Desarrollo de la OCDE. La OCDE es una institución que nace en una crisis después de la Segunda Guerra Mundial, de las ruinas de las economías de Europa, especialmente de Alemania, Francia, Austria, el centro de Europa, que devino de los fondos del Plan Marshall y que fue evolucionando esa recuperación económica a través de la cooperación entre los países de Europa y con Estados Unidos. La OCDE en sí nace en su forma, digamos, formal en 1960. Entonces, su origen viene de una crisis, levantar de las cenizas a las economías de Europa, y luego hay otra fase que a mí me gusta destacarla, que es el proceso de incorporar a las economías del este de Europa después de la caída de la Unión Soviética, de las economías socialistas. La incorporación de estos países hacia la Unión Europea tuvieron que cambiar sus políticas económicas y sociales. Y la OCDE toma otra vez un liderazgo con esta experiencia de abordar situaciones de crisis y que lo ha hecho con mucho éxito y ha acumulado gran experiencia. En mi paso por la OCDE tuve acceso a la secretario general, a José Ángel Gurría, un mexicano muy destacado con una gran trayectoria,
conoce Guatemala, conoce América Latina, fue secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda Pública, subsecretario de Hacienda, gran negociador de la deuda mexicana en su momento. También las relaciones con el director del Centro de Desarrollo, Mario Pezzini, con el subdirector Federico Bonaglia, con la jefa, economista en jefa, Lawrence Boone y su equipo, todos muy abiertos a cooperar con Guatemala. Esto fue en el año de 2018, en noviembre, en el mes de noviembre. Esta instancia internacional ofrece apoyo, y eso hay que decirlo, a estos procesos de diálogos que pueden llevar a producir un pacto social. Y Guatemala, como parte del Centro de Desarrollo, tiene la posibilidad, y ahí es una invitación que se hace al gobierno de la República a considerar acercarse de manera estratégica a esta organización que está abierta, precisamente cuando hay situaciones de crisis. En este sentido, es una invitación al presidente de la República, a su canciller, para que se acerquen directamente, conozcan de cerca las oportunidades que hay para elaborar o apoyar un pacto social a través de la OCDE. Esta entidad usa una metodología que enriquece las discusiones nacionales, compartiendo las mejores prácticas del mundo desarrollado o de economías emergentes, en políticas públicas tanto económicas como sociales. Esta metodología es muy incluyente. Ahí participan no solo representantes de gobiernos, participan empresarios, participan sindicalistas, participan activistas sociales, académicos, científicos. Aquí nadie se queda cerca, ese es el concepto de la OSD, de que se conozcan las mejores prácticas, no solo de los países desarrollados, sino aquellos países que han estado saliendo del subdesarrollo y que son parte de la OSD y que están abiertos a compartir esas experiencias y esa expertise en diferentes materias de políticas públicas. La credibilidad de la OSD es reconocida a nivel internacional. Un proceso de relacionamiento con la OSD daría la pauta o daría el respaldo para requerir cooperación internacional de parte de Guatemala. La crisis se va a profundizar, las capacidades nacionales no se van a dar abasto y hay que tener una estrategia para ello. Se va a requerir movilizar grandes recursos financieros, perfilando un plan Marshall para el Triángulo Norte de Centroamérica. La OSD y los organismos multilaterales siempre ven a la región y no tanto a los países en lo individual. La OSD insistía mucho en trabajar con el Triángulo Norte, plantearon en su momento un proyecto de inversión en infraestructuras, y ahí quiero yo hacer referencia a Bernardo Viver, que va a ser colega panelista, y al señor director de ANADI, de que la OSD está abierta a cooperar en proyectos de alianza pública-privadas, en el marco de los pactos sociales. Si nos pusiéramos de acuerdo, Congreso de la República, los diputados, el Ejecutivo, los centros de pensamiento, el sector privado, los sindicalistas, y abrir una discusión con la OSD y el respaldo del Banco Mundial, del BID y de la CEPAL, porque este organismo no monopoliza la verdad, como dicen, comparte y hace sinergias. Y esa es una oportunidad para Guatemala de poder, en el ámbito internacional y poniendo a Centroamérica, en este caso al Triángulo Norte como prioridad, presentar estos proyectos frente a los Estados Unidos y a nuestros socios o inversionistas internacionales. Esta es una presentación que invita a reflexionar. La crisis nos está desbordando y vamos a requerir de la ayuda internacional. Los diputados que hemos visto en el Congreso, con toda la facultad que tienen que sentarse con el presidente, con el Ejecutivo, de convocar a un diálogo nacional, que derive en cómo dejar las instituciones mejor de cómo las estamos recibiendo. ¿Qué quiere decir eso? Para poner ejemplos muy concretos. El tema del Ministerio de Salud Pública es una institucionalidad prácticamente colapsada. La OSD puede ayudar en eso.
el Instituto Guatemalteco de Turismo, la seguridad nacional, seguridad social necesita replantearse totalmente. Estamos viendo la precariedad de la economía informal. Hay una discusión muy profunda en América Latina de cómo pasar lo informal a lo formal, estimulándolos, apoyándolos, y la crisis está abriendo un espacio para apoyarlos. Y la OES tiene un interés específico en el tema de la informalidad. Luego está la desnutrición crónica. Todos esos aspectos sociales hay que abordarlos de manera coherente y con mucha voluntad dentro de un pacto social. Ojalá que quienes hoy dirigen el país en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo, podamos dejar nuestras diferencias por un lado, ideológicas o diferencias propiamente políticas o de intereses, y poner al país por delante. Estamos a las puertas de un colapso económico y social, y este es un aporte en base a una experiencia personal y de país ante la OSD, y que como otros ciudadanos estamos buscando cómo aportar en beneficio de soluciones que podamos en conjunto poder sacar adelante a Guatemala. Yo con esto termino, Luis, y para abrir luego la discusión a preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciado Luis Fernando Andrade. Solo le voy a pedir que ponga en mute su micrófono, y le agradecemos por esta introducción de un pacto social en el marco de la OCDE. Hoy por la tarde recibí una nota de la señora viceministra, licenciada Edith de Molina, y la invité inclusive a participar acá en el foro. Si alguno de sus miembros del equipo de trabajo nos está viendo o está escuchando, si pudiera decirle a la señora viceministra Edith de Molina que es bienvenida, y con mucho gusto sus aportes a este foro los tomaremos muy en cuenta, porque hoy necesitamos de la colaboración de todos y de un trabajo en equipo. Gracias, señor viceministro Luis Fernando Andrade. Entonces, este marco de un nuevo pacto social nos abre la puerta para decir qué vamos a hacer para la reactivación económica. Y en ese sentido, quisiéramos hablar introductoriamente a las alianzas público-privadas. Es una herramienta que se ha utilizado en distintos países a nivel mundial para hacer la infraestructura que necesitamos. La infraestructura es un símil a nuestro sistema circulatorio en el cuerpo humano, donde fluye la sangre y llega el oxígeno hasta la parte más alta de nuestra cabeza y hasta el dedo más largo que tengamos. Entonces, mientras nuestro sistema circulatorio esté sano y funcionando bien, nuestro cuerpo en general va a estar bien. Y esa es la analogía que podemos hacer con la infraestructura. Así que quisiera darle la bienvenida a Bernardo Weaver, que nos acompaña desde Washington. Él es consultor específico del Banco Mundial en alianzas público-privadas. Es de Brasil. Muchas gracias por estar con nosotros. Muito obrigado. Y él tiene una maestría en finanzas de la Universidad de Wharton Business School. También es profesor de las universidades de Georgetown y de Pepperdine en la Escuela de Negocios. Conoce perfectamente Guatemala, le gusta Antigua. Lo vamos a invitar a que venga a tomar muchos cafés y que nos ayude con toda la infraestructura que necesitamos, y por supuesto que conoce América Central y el mundo. Así que bienvenido, Bernardo, a este foro, y te escuchamos con el tema de las alianzas público-privadas para el desarrollo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Estou muito contente de falar para minha querida Guatemala, que conozco bem, como disseste, conozco bem a Antigua, conozco dentro da cidade, conozco a zona 10, zona 14, e realmente é uma cidade muito bonita, com gente de muito bom nível e que tem um potencial tremendo de desenvolvimento, não? Sí, nosotros vamos ahora
presentar un poco sobre las APPs. Y yo tengo una pequeña presentación. Me gustaría dividir entonces la pantalla con la presentación que tenemos acá. Un minutito, por favor. Que tengo que intentar dividir la pantalla que no está entrando. Acá está. Sí. Bueno, ustedes están mirando la presentación. ¿Consiguen mirarla? ¿Consiguen ver la presentación? Sí, La vemos muy bien. adelante. Correcto, solo ponla en Ok, muchas grande. gracias, Luis. Ok, está ocupando toda mi tela. ¿Está grande suficiente para ustedes? Está ocupando mi Correcto. pantalla entera. Bueno, entonces, ok. Estamos hablando acá de alianzas público-privadas con enfoque claro en Guatemala, ¿no? Entonces, la presentación va a tener tres partes. Primeramente, una introducción general a las APPs. Una segunda parte hablando específicamente de la situación de Guatemala. Y la tercera parte, que sería la parte final de cerramiento, que el Banco Mundial puede hacer para apoyar a Guatemala en ese momento, ¿no? Esa presentación es fruto de un trabajo no solamente mío, pero con todo el equipo que ha trabajado en Centroamérica en APPs en los últimos 5 años, del cual yo ha tenido el honor de hacer parte, y por eso conozco bien la región, conozco algunos de los proyectos. Tengo mucho orgullo de trabajar con Centroamérica, ¿no? Bueno, primeramente vamos a empezar explicando las ventajas de APP, ¿no? Entonces, las APPs ayudan al gobierno a financiar proyectos de infraestructura, en su gran parte, y ese proyecto logran tener más eficiencia, ¿no? Porque se logra una inversión de capital privado y también una concesión de largo plazo en la cual el concesionario tiene el interés de hacer una obra de calidad porque va a tener que mantener el bien por 20, 30 años, ¿no? Entonces, los estímulos están bien alineados porque el concesionario realmente quiere hacer una obra que sea buena para que no gaste tanto dinero manteniéndola, ¿no? Y por otro lado, muchas veces eso pasa en varios países, no solamente en Guatemala, no solamente en Centroamérica. A mí me encanta mucho hablar de Centroamérica, pero yo he tenido la bendición de Dios de trabajar en toda Latinoamérica, en todos los países de la región, menos Cuba y Venezuela, claro. He trabajado en algunos países del Caribe también. He trabajado en grande parte toda Europa Occidental, en algunos países de Europa Oriental, varios países de la antigua Unión Soviética, en África, en el parte norte, en el sur, en el este y oeste de África, y en el sur de Asia y en India, en Oriente Medio también, en Turquía y Asia Central también, ¿no? Entonces, he apoyado China también en algunas cosas más puntuales. Entonces, realmente tengo una experiencia global y puedo decir con certeza, con mucha seguridad, que no es solamente en Guatemala que muchas veces no se tiene dinero para inversionar en infraestructura, ¿no? Entonces, muchas veces un país quiere hacer una inversión en infraestructura, tiene las ganas, los políticos tienen las ganas, la voluntad nacional, está el gobierno todo alineado, está el gobierno junto queriendo hacer las APPs, pero no logra porque no tiene los fondos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces empieza a hacer APPs y necesita de hacer APP con plazo más largo, ¿no? El Banco Mundial, de su parte, ayuda a desarrollar proyectos de APP siempre con responsabilidad fiscal, porque muchas veces, si el país no tiene todo el dinero para hacer un proyecto, puede decidir elegir hacer una APP. Eso está bien, pero tiene que alocar el presupuesto futuro para poder pagar los pagos por disponibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Que es la parte del que cabe al gobierno pagar al concesionario. El concesionario normalmente es el ente, sector privado, que hace la obra, ¿no? Y que presta el servicio a la gente. Entonces, las APP permiten la viabilidad financiera de proyectos
y permite que el gobierno logre ejecutarlos en un corto plazo y puede pagarlos solamente en el futuro, ¿no? Porque muchas veces se hace el contrato de APP y el concesionario va a pasar los primeros 3, 4 años haciendo la obra y ahí cuando la obra esté lista va a poder empezar a cobrar peaje y ahí el gobierno también puede ayudar a pagar el costo de la obra, ¿no? Con pago de su presupuesto, ¿no? Y la ventaja de eso es que mismo que el gobierno no tenga fondos ahora, él puede empezar a programarse para en el futuro tener los fondos necesarios para hacer los pagos, ¿no? Esa es la estructura clave de APPs. Bueno, un punto importante sería hablar de APPs en otros países, ¿no? Siempre con una perspectiva positiva, ¿no? Intentamos ayudar e estimular a los países a hacer APPs, ¿no? Porque también hay una cosa importante que debe ser lembrada, que es importante saber que mismo los países que tienen más APPs en el mundo, que tienen más proyectos de APP, como por ejemplo Francia, Inglaterra, ¿no? Tiene 30% de sus obras por APP. Los otros 70% son obras públicas tradicionales de licitación, ¿no? Entonces la APP no llega para sacar todos los proyectos del sector público. Es para apenas algunos proyectos, ¿no? Pero es una alternativa importante para ayudar a apalancar el presupuesto del país y poder hacer los proyectos de una manera tranquila, ¿no? Primeramente, vamos a hablar de ejemplos más locales, ¿no? Porque hablar de Inglaterra y Francia es muy importante, pero en verdad, para nosotros en Latinoamérica, nosotros tenemos debilidades que los países desarrollados de Europa Occidental no tienen, ¿no? Pero aunque tenemos fortalezas también, ¿no? Que deben ser recordadas y deben ser siempre utilizadas en el argumento por la fuerza de Latinoamérica, ¿no? Brasil tiene una cantidad de proyectos de APP, pocos proyectos a nivel federal, nacional, pero hay muchos proyectos a nivel de estados y municipalidades, ¿no? Y eso ha ayudado al país a desarrollar bastante sus proyectos y su infraestructura, mismo en momentos de que no hay espacio fiscal, de que no tiene fondos para invertir. Chile es un ejemplo, un país con dimensiones más parecidas con las dimensiones de los países de América Central, pero es un país que ha desarrollado una cantidad de proyectos de APP y que ha logrado utilizar fondos de inversionistas internacionales, ha logrado utilizar dinero de fondos de pensiones para comprar bonos de infraestructura. Entonces es un país que ha apalancado bien su sector de infraestructura sin incrementar el riesgo fiscal, siempre con bono planeamiento fiscal, ¿no? Ahora, moviendo acá más para cerquita de Centroamérica, tenemos Panamá, ¿no? Panamá es un país que tiene ingresos muy altos, ¿no? Un país que tiene un ingreso promedio per cápita bien alto, pero aunque tenía restricciones ideológicas contra las APPs, ¿no? Nosotros, el Banco Mundial, apoyamos Panamá durante muchos años y finalmente logramos apoyar al gobierno a aprobar la ley. Ahora estamos apoyando al gobierno a aprobar las regulaciones y estamos apoyando algunos proyectos ahí que están caminando muy rápido. Entonces, un ejemplo de un país que tenía una dificultad de unificación de la voluntad política, pero que en el momento que logró atingir esa unión dentro de los partidos, dentro del Congreso y el gobierno ejecutivo, el Poder Ejecutivo, la presidencia, Panamá está caminando muy rápido. Entonces, eso es un ejemplo importante para Guatemala, que tiene en su parte ese tipo de problema, ¿no? Que es la cuestión de tener una gran cantidad de gente de alto nivel preparando proyectos, en un poder ejecutivo, un presidente que está siempre moviendo la dirección,
pero el Congreso estaba, por veces, cuestionando, ¿no? La cuestión de las APPs y mismo la propia ley necesitaba que fuese mirado por el Congreso, votado por el Congreso 2 veces, después pasó para una, pero fue al final. Y recuerdo también que un proyecto de MCC en Guatemala, que fue el primer proyecto y que pasó 1 año y medio en el Congreso, aguardando el proyecto que estaba listo, y al final el Congreso dice que no, votó por no hacer el proyecto. Entonces, realmente Guatemala tiene esas cuestiones ahí, ¿no? De la voluntad política, ¿no? Honduras es un país que tiene una situación económica tal vez más débil que Guatemala, que no tiene la calidad de elaboración de proyectos que Guatemala tiene, pero ha logrado hacer muchos proyectos, muchos proyectos. Honduras ha logrado hacer una cantidad de proyectos. Los proyectos no son necesariamente los mejores proyectos, pero la voluntad política del país ha logrado atraer una cantidad de inversión para infraestructura. Entonces, uno mira la situación de Honduras, que no es una situación económica así que sea extraordinaria desde el punto de vista económico, pero es un país que tiene carreteras buenísimas, que tiene obras de infraestructura muy fuertes. Por ejemplo, la carretera CR4 o CA4 que liga Tegucigalpa hasta San Pedro Sula. Yo conducí esa carretera. Una carretera de nivel internacional, parece la grande carretera de Estados Unidos o de Europa. Y entonces, eso es una carretera que fue hecha con APP, ¿no? Hay problemas también en Honduras, pero el país ha logrado apalancar mucha inversión en infraestructura. Entonces, como se dice, el básico, la parte esencial del país, la estructura básica para el país desarrollar, está se tornando de alto nivel en Honduras. No sabemos si el país va a lograr desarrollarse, pero con una infraestructura buena, incrementa la probabilidad que Honduras pueda llegar a un salto competitivo importante, ¿no? Y ahora llegamos acá a El Salvador, ¿no? Otro país del Triángulo del Norte, otro país que es muy parecido con Guatemala, aunque también no tenga la fuerza institucional de Guatemala, no tenga la economía de Guatemala, pero un país que a través de un esfuerzo bien grande ha desarrollado mucho la parte de APPs. Está con 2 proyectos ahí en el mercado. Las licitaciones fueron interrumpidas por cuenta del COVID, pero parece que así que se resuelve la situación vamos a volver. Y tiene más 4 proyectos que están en negociaciones con organismos multilaterales para conseguir apoyo, para hacer. Entonces, el país que está haciendo las cosas. Tiene un equipo de consultores muy bueno. Entonces, en verdad, El Salvador es un país que está haciendo las cosas bien hechas. Y Guatemala, que de los 3 países del Triángulo del Norte, podría ser el país con la economía más fuerte, con una sociedad más pujante, ¿no? No está logrando hacer los proyectos. Entonces, eso es una cuestión que se puede pensar, ¿no? Y de manera general, en Latinoamérica, tenemos 2 obstáculos, ¿no? Tenemos un obstáculo que es la burocracia, ¿no? Las leyes muchas veces piden muchas aprobaciones para los proyectos poder caminar. Y otro, la parte política, ¿no? La oposición muchas veces no quiere que se hagan los proyectos por APP, tienen cuestiones ideológicas que prefieren inversión pública exclusiva en ciertas áreas, pero eso limita la capacidad del gobierno de hacer la inversión, ¿no? Porque el gobierno no tiene capital infinito, no tiene límite de recursos, ¿no? Y el inversionista privado tiene una otra cantidad de recursos y el inversionista extranjero una cantidad más grande todavía, ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. Por ejemplo, un ejemplo de país que no es muy grande, pero que ha logrado hacer muchos proyectos de infraestructura, Chile. Otro país también que no es grande, que ha logrado hacer muchos proyectos de infraestructura por APPs,
Portugal. Entonces, hay una cantidad de proyectos que se puede ser hecho a través de PPPs, ¿no? Hablando de PPPs en tiempos de COVID, se puede notificar que los problemas están incrementando mucho, ¿no? Primeramente, se bajó el número de pasajeros en los buses, ¿no? Entonces, se bajó el número de vehículos en la carretera de peaje, ¿no? Se bajó el consumo de energía. Entonces, las concesiones de buses, las concesiones de carretera de peaje, las concesiones de usinas hidroeléctricas de redes de transmisión de energía están sufriendo mucho, ¿no? El concesionario, de su parte, el concesionario inversionista privado, ¿no? Sigue teniendo que pagar el interés de las construcciones hechas, la carretera, las usinas, y también el interés de la compra de lo, y el principal también, claro, ¿no? De la compra de los materiales rodantes, de los buses, ¿no? El gobierno, de su cuenta, tiene ingresos más bajos porque los impuestos no alcanzan, porque la actividad económica por sí mismo ha bajado, ¿no? Por otro lado, el gobierno tiene que pagar muchas veces garantía de ingreso mínimo a los concesionarios, o en contratos de energía tienen que pagar Purchase Power Agreements, acuerdo de pago, ¿no? Pago de energía, ¿no? Y entonces muchas veces la carretera se tiene un contrato que el concesionario recibe un volumen de peaje, que digamos que sea de $100 por día, ¿no? O por minuto, o por hora, que sea. Y si llega a un punto que se baja a $80 por hora, el gobierno tiene que completar todo el que pasar abajo de 80, digamos 60, 40, ¿no? Y ahora, con el lockdown, ¿no? Muchas carreteras están casi sin volumen de tráfico, ¿no? Entonces, el gobierno está teniendo que pagar más eso en otra despesa extraordinaria. Entonces, eh, en conclusión, cabe al gobierno pagar a la concesionaria para evitar su falencia, pero tiene que hacer eso en un periodo que está con dificultad de caja, ¿no? Entonces, ese es un momento difícil para APPs que ya están en el mercado. Entonces, realmente ese es un obstáculo importante. Bueno, vamos a hablar ahora específicamente de las APPs en Guatemala, ¿no? Primeramente, la cuestión de la voluntad política, ¿no? Parece que hay voluntad política del presidente y el Congreso en octubre de 2019 no aprobó la carretera Escuintla-Quetzal. Eso realmente muestra que no se sabe si si vale la pena investir en un país en que el Congreso tiene poder de vetar los proyectos, y entonces muchas veces los inversionistas prefieren ir para El Salvador, para Honduras, pero Panamá o mismo Chile, Brasil, sin contar otras partes del mundo, ¿no? Entonces los inversionistas y la banca internacional reducen el apetito para invertir en el país, ¿no? Hay una competición con los países vecinos, ¿no? Si no hay una voluntad política nacional, otros países en la región tendrían más ventaja. El Poder Ejecutivo y la Asamblea deben tener una visión común de lo que se puede hacer con APPs y lo que no se puede hacer con APPs. Pero eso tiene que ser parte de un gran acuerdo nacional para que el país pueda seguir adelante. El Banco Mundial, junto a su oficina local, puede ayudar a la agenda de APP. Podemos movilizar especialistas para diversos temas y tenemos experiencia no solamente en Guatemala, no solamente en Centroamérica, no solamente en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Y no solamente yo, un montón de otros especialistas tienen una cantidad de experiencia de aspectos distintos del proyecto de infraestructura. Entonces, realmente, esa es una de las cosas fuertes del banco. Y mismo, no solamente el banco, pero otros organismos multilaterales también tienen capacidad. El BESIE también está tratando de trabajar en APPs.
ha tenido una parcería con nosotros antes y nos ha apoyado mucho a hacer ese trabajo en Centroamérica, ¿no? Principalmente en la parte de entrenamiento de equipo, ¿no? Hay proyectos acá grandes, acá en Guatemala, ¿no? El Corredor Pacífico Atlántico, un canal seco, el anillo regional Escuintla, en la ciudad de Guatemala Antigua, y el Metro Riel, ¿no? Un proyecto que yo trabajé mucho en la parte de estructuración, ¿no? Mas para el momento de COVID, el mercado necesita de proyectos rápidos, de escala mediana, que impliquen inversiones muy grandes, ¿no? Porque en ese momento el inversionista no está listo para tomar un comprometimiento muy grande, ¿no? Necesita mirar, tiene que pensar si vale la pena investir en un país nuevo, que no ha, así como se dice, una historia reciente de muchos proyectos, ¿no? Diferente de otros países de la región, Centroamérica y de Latinoamérica, ¿no? Los comités de inversiones de los fondos de private equity están con un nivel de inversión de riesgo bien alto. El Banco Mundial podría apoyar a Guatemala a hacer proyectos rápidos que pueden apalancar el empleo, traer trabajo para la gente y acalentar la economía rápidamente, pero no son proyectos que van a cambiar el país, son proyectos que van a ayudar a disminuir el impacto de la crisis, ¿no? Y yo pienso que en ese momento sería importante y para el mediano y largo plazo empezar a hacer los proyectos más grandes que pueden realmente cambiar la historia de Guatemala, ¿no? El Banco Mundial. El Banco Mundial puede ayudar en 4 cosas, ¿no? Avanzar con los proyectos siempre con responsabilidad fiscal, principalmente en un momento que con la COVID y que con la disminución de recaudación de impuestos, el incremento de la prima de riesgo cobrada por inversionistas, el sector público de Guatemala va a tener dificultades para hacer muchos proyectos, ¿no? Entonces nosotros podemos apoyar, estructurar la parte fiscal para disminuir el impacto de ese proyecto, ayudando con garantías y con consultoría también en esa parte, ¿no? Podemos también ayudar a la preparación y estructuración de los proyectos, ¿no? Podemos ayudar a elegir los mejores proyectos que pueden empezar rápido y también la preparación de ese mismo proyecto que fue elegido, ¿no? Podemos hacer un gran plan de largo plazo para PPs en Guatemala, que realmente puede cambiar la historia del país en la región y puede tornarse un gran centro de APPs en Centroamérica, como debe ser, ¿no? En el Triángulo del Norte, Guatemala me parece que es un país bien fuerte, ¿no? Y en toda Centroamérica, ¿no? Trabajar con sus expertos de todo el mundo para poner a nivel global los muchos desafíos de Guatemala. Eso nosotros podemos traer, gente de todo el mundo para apoyar fuerte, gente con experiencia trabajando con el gobierno de Estados Unidos, gente con experiencia en China, gente con experiencia en otros países de Latinoamérica. Pero para mí personalmente me encanta más la gente que tiene experiencia junto de Latinoamérica, porque sabe cuáles son las debilidades y las fortalezas de la región, ¿no? La parte fiscal, esa es una parte importante que el Banco Mundial trabaja con el Fondo Monetario para apoyar al país a no tener problemas haciendo proyectos de infraestructura, ¿no? Porque realmente cuando se empieza a hacer muchos proyectos se incrementa el riesgo fiscal. Entonces nosotros tenemos varios softwares, varios mecanismos de modelaje financiera que podemos utilizar para apoyar a Guatemala a no incrementar su riesgo fiscal y sí hacer varios proyectos, ¿no? Entonces, primero es PIFRAM, ¿no? PIFRAM es una herramienta estructurada para colectar datos de proyectos de APP, medir el impacto que ese proyecto va a tener en las cuentas, en el déficit del gobierno, y también hacer el estudio, el análisis de sensibilidad de ese impacto fiscal para evitar que el país tenga problemas macroeconómicos, ¿no? La cuestión del pasivo contingente, ¿no? Pasivo contingente, para quien no conoce, son las garantías que el gobierno entrega al concesionario para poder hacer un proyecto, ¿no? Muchas veces el gobierno necesita hacer una carretera y cuando está cerca de firmar,
el contrato con el concesionario, ha pasado la licitación y todo. El concesionario dice, pero ¿puede garantizar el riesgo cambiario? Eso parece que es un detalle pequeño, pero muchas veces nuestro país sufre con la desvalorización de la moneda, como ahora, ¿no? En grande parte de los países emergentes. Entonces, ese tipo de garantía acaba teniendo un impacto muy grande desde el punto de vista fiscal. Nosotros hacemos el análisis, la cualificación de qué tipo de pasivo contingente es. Hacemos la valoración y la matemática para estimar exactamente cuál es el valor y, si necesario, hacemos una garantía para disminuir el riesgo tomado por el gobierno. También ayudamos a hacer modelaje de valor por dinero, que es un modelaje que ayuda el gobierno a decidir si debe hacer un proyecto a través de APP o a través de obra pública. Muchas veces proyectos no son hechos para ser desarrollados como un proyecto de APP. Muchas veces el gobierno mejora haciendo el proyecto, ¿no? Entonces, eso normalmente nosotros evaluamos a través de un modelaje de valor por dinero, ¿no? Yo mismo, Bernardo Riva, he escrito un libro sobre valor por dinero publicado por el Banco Mundial y que tengo mucho orgullo del material, ¿no? Entonces, la modelaje de valor por dinero tiene varias cuestiones de alocación de riesgo y también los cálculos, la simulación de Monte Carlo, y utilizamos un histograma también para estimar la standard deviation, ¿no? El desvío padrón, ¿no? Y también llegamos al valor final de cada riesgo, ¿no? Para poder estimar con quién debe quedarse el riesgo y el precio de cada riesgo para decidir si el proyecto debe ser hecho como obra pública o como obra de APP. Bueno, la cuestión del impacto de la pandemia y el paso fiscal, la COVID-19 puede colgar los proyectos que no consiguen seguir adelante por cuenta de los inversionistas que no consiguen decidir y también no pueden visitar los sitios físicos por cuenta de la pandemia. El riesgo de demanda incrementa mucho, ¿no? Y la gente que ya tiene concesiones ahora está teniendo que tiene un riesgo de demanda que está afectando su propia solvencia, ¿no? Y la garantía de ingreso mínimo, muchas veces que no eran para ser utilizadas, no son utilizadas, porque realmente los concesionarios están necesitando de dinero y la demanda ha bajado mucho, ¿no? Y el impacto fiscal está cada vez más fuerte porque, como he enseñado antes, tenía muy poco probabilidad de tener que pagar esos valores y ahora se está pagando esos valores a más do que se estimaba que tenía que pagar, y mismo así el gobierno está con menos ingresos, teniendo que pagar más, la situación fiscal está se quedando muy mala. Y la emisión de deuda, que es la alternativa en momentos de déficit alto, está se tornando más cara, porque la prima de riesgo cobrada en los países emergentes está subiendo. Entonces, esa es la situación de las pandemias, de las APPs en el momento, ¿no? Bueno, pienso que he hablado un montón. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas y el Banco Mundial está listo para apoyar a Guatemala, utilizando siempre los 4 puntos. La cuestión del análisis fiscal, podemos ayudar a eso, ayudar a seleccionar, elegir los mejores proyectos. Podemos hacer también un plan de largo plazo y podemos traer nuestra expertise con los mejores profesionales del mundo, de todo el mundo, con experiencia diversa, para apoyar a Guatemala. Y también, dentro del posible, si hay espacio fiscal, préstamos y garantía para tornar ese proyecto realidad, ¿no? No solamente del Banco Mundial en sí mismo, pero la AFC también. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, especialista del Banco Mundial en alianzas público-privadas. Sigues acá con nosotros. Y tengo
la satisfacción de haber escuchado esta conferencia y, como decimos en el refrán popular, ¿quién con una luz se pierde? Definitivamente lo que nos has impartido esta tarde, Bernardo, es de mucha riqueza para los planes de reactivación económica que tenemos en Guatemala. Y para continuar con nuestro programa, tenemos a nuestro tercer panelista de esta tarde, es el arquitecto Eric Uribe, quien es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, ANADIE, que nos va a compartir completamente la presentación institucional de los distintos proyectos. Y qué bueno, Bernardo, que nos daba los casos de otros continentes, de América Latina y de nuestros hermanos centroamericanos, porque eso realmente nos reta, nos motiva, y vemos que de la crisis a la oportunidad, y esta infraestructura que nos va a plantear en este momento el señor director ejecutivo de la alianza, de la agencia de ANADIE, seguramente al implementarlos, esto puede tener un impacto muy importante para el desarrollo de Guatemala y particularmente para las áreas rurales también. Así que bienvenido, arquitecto, y estamos para escuchar su presentación. Gracias, pues muy buenas tardes. Les agradecemos la oportunidad que se nos da para poder participar. Sí, efectivamente, yo les voy a hacer una breve presentación de lo que puede ser el potencial, o sea, la situación actual de cómo estamos con las APPs y el potencial que se tiene como país. Tal y como se estaba exponiendo muy bien por los anteriores interlocutores, hay muchos temas en los que vamos en común y esto es muy sencillo. El tema es de que Guatemala es uno de los últimos países que ha estado llegando para el tema de cómo implementar las alianzas público-privadas en la región. Entonces, siempre, como se estaba diciendo hace un momento, toda oportunidad nos permite tener esa ganancia, que estamos viendo qué retos han tenido los diferentes países en la forma que se han desarrollado. Y hoy por hoy, pues Guatemala tiene ese pro de saber de cuáles son los problemas que han tenido los otros y sobre eso ir caminando más firmemente. Básicamente, y no sé si ahí se ve bien la presentación, en este caso, ¿cuál es la diferencia, muchas gracias, en los proyectos por APP según lo que estableció la ley de alianzas? ¿Y quién los debe de establecer en Guatemala? Entonces, por ley, que fue la ley de alianzas creada en el año 2010, se crea la agencia y en el año 2011 se emite el reglamento. En Guatemala se necesita tener esta estructura para crear esa unidad ejecutora. Pero aquí es donde sale todo esto de que les digo la juventud que tiene la agencia, porque aunque fue creada la ley en el 2010 y el reglamento en el 2011, prácticamente entra en funcionamiento hasta el año 2013. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces es a partir de ahí donde se comienza a construir un portafolio de proyectos y a avanzar en los temas de socialización de lo que viene siendo el modelo de alianzas. ¿Qué es para Guatemala la modalidad APP? Pues es una modalidad de contratación. Este tema es algo de que también, esa es una ventaja que tiene la ley. Desde cómo las establece, no las connota como una concesión, sino una modalidad de contratación de obra pública y de los servicios que esta obra pública puede prestar hacia el usuario. Entonces, básicamente no es una concesión lo que se está estableciendo desde la figura de la ley. Les estoy haciendo todo este esquema porque ya mis interlocutores hablaron de llamémoslo así, el problema político de entender la misma ley que el mismo Congreso aprobó. Este tema de hablar que es una modalidad de contratación, mandó una concesión, ha derivado en unos temas que estamos trabajando actualmente. Y pues básicamente, al igual que en toda lo que se ha hecho por comparación en otros países, el Estado transfiere más riesgos al privado porque es el más eficiente para operar el riesgo de las diferentes áreas. ¿Y cuáles son los riesgos? Que en la ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica se establecieron, es un plazo máximo de hasta 30 años para las APPs, y en la obra pública tradicional, en los contratos de Guatemala, puede ser de 1 a 3 años. ¿Por qué hacemos nosotros como agencia esta comparación? Porque la obra pública, que es el esquema que todo el mundo conoce y sobre el cual se contrata mucha de la obra en Guatemala, ese es el rezago que nos ha tenido por años, porque no solo es hasta que se consiguen los recursos,
sino el Estado tiene que invertir en este tema de un programa funcional, que es básicamente la descripción de qué es lo que se requiere, el diseño, el financiamiento, la operación y mantenimiento de la obra. Hoy por hoy vemos esos problemas de que un Ministerio de Comunicaciones no tiene suficiente presupuesto para mantener la infraestructura del país y esta se va deteriorando. De la misma manera, estamos hablando de que para ponernos al día solo en el tema de desarrollo vial, nos hacen falta muchos años y muchos años de presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Ahí es donde ya se va generando la brecha donde puede funcionar este modelo de contratación para complementar lo que no tenemos, aplicado a los temas que podemos ver, mientras que en una alianza público-privada se comparte esto, cómo se va a trabajar. Este tema también ha sido bien complejo que lo comprenda pues muchos funcionarios del gobierno, porque a diferencia de la obra pública, aquí el sector público es el que desarrolla la que le llamamos el programa funcional y la definición de estándares a través de los documentos que se emiten desde la agencia. ¿Qué implica esto? Que los estudios de estructuración, que como bien se mencionaban, tienen que ser bien sólidos, podrían llegar hasta cierto nivel. Por ejemplo, una prefactibilidad o una prefactibilidad casi a un nivel de factibilidad para poder salir a una licitación. Mientras que en la obra pública forzosamente se necesita un nivel de factibilidad, lo cual es más oneroso y lleva más tiempo. Y eso lo que implica es de que es más costoso, sobre todo en el tema de lo que se van aprobando las partes. El participante privado es más eficiente para hacer esto, mientras que, por ejemplo, en una carretera, aquí se puede proponer un método constructivo, un participante nuevo con más experiencia de los que pueda participar en la licitación, puede ofrecer un mecanismo más efectivo que con menos costo y con mejor recurso puede desarrollar un proyecto en el largo plazo porque él es el responsable de la infraestructura por el largo plazo. Mientras que en la obra pública se la construyen, se termina el contrato y la gente se retira. Entonces, básicamente aquí esa es la gran diferencia, que la alianza público-privado garantiza que esa obra va a cumplir con estándares, y el otro tema es que cuando licitamos nosotros no decimos quién es el que nos da la obra a mejor precio como en la obra pública, sino que aquí lo basamos en estándares o variables de adjudicación, que es sobre estándares de calidad y de servicio. Ahora, ¿qué es lo que tiene la actual ley de alianzas? Que puede desarrollar la agencia infraestructura en general, infraestructura vial, que son autopistas, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, transporte ferroviario o cualquier otro tipo de transporte, energía eléctrica, pero limitó salud, educación y agua, tanto en infraestructura como en servicios. Entonces, esa limitante en una crisis como la que estamos hoy del COVID, sí reduce el alcance que puede tener el gobierno para poder prestar esos servicios a la población. Ahí es donde está ya una de las falencias que tiene nuestra ley. ¿Qué otros temas se definen? Pues en grandes partes la ley es muy específica. La ley de Guatemala pues fue basada en los modelos de otros países y realmente yo le llamo que tiene todo un manual muy detalladito de cada paso, cómo se debe de dar. Entonces, empieza desde el nacimiento del proyecto, donde se prioriza, cómo se estructura y se hacen las autorizaciones previas. El tema de la licitación, que esta licitación se ve precedida de una precalificación dependiendo del tamaño del proyecto, llegar a una construcción y finalmente a la operación. Ese es el esquema de las leyes de alianzas en donde se define cómo se debe desarrollar un proyecto por la vía de la APP. ¿Qué es lo que nos ha llevado hoy a esto? A contar, pues, desde, como les decía, prácticamente desde el año 2013, inicios del 14, es donde ya se comienza a formar esta cartera de proyectos, pero aquí sí hay un tema muy importante a mencionar. Ya lo decía, en este caso, pues el representante del Banco Mundial, es muy importante que los países decidan la agenda de los proyectos APP sobre los cuales se deben de alinear. Hay un tema de planificación que todos los países latinoamericanos en algunos casos tienen más avance que en otros. El tema de la planificación en el corto y mediano plazo es el que se debe apuntalar o incluso en el de largo plazo. Hoy por hoy, la agencia funciona a requerimiento de una institución contratante del Estado, que es un ministerio, una municipalidad o una mancomunidad, que es la que solicita el proyecto. Por la falta de planificación y el nivel que requiere la estructuración de estos proyectos, la agencia ha acompañado hasta en los estudios de estructuración, llamémosle prefactibilidad o factibilidad de los proyectos, para poder contar con ese tipo de iniciativas. Eso consume recursos y consume tiempo. Entonces, la cartera que ustedes ven aquí de estos 7 proyectos ha llevado ese proceso
de los cuales solo precisamente el primero ya contaba con estudios que el Ministerio de Comunicaciones tenía, y lo que se procede a hacer es una actualización y hacer los estudios correspondientes para ver si es viable bajo la figura de APP, pero todos los demás tuvieron que partir de cero. Entonces, por ejemplo, el tema del proyecto del mejoramiento de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, este proyecto, pues, este fue el primero que se lanza, se lleva todo el proceso, pues, completamente transparente, existe toda la documentación de esto, y al momento que se cumple con el requisito que marca la ley de enviarlo al Congreso, pasa, como les decían, de que se quedó ahí prácticamente 1 año y medio esperando en lo que se hacía el dictamen favorable, pero aquí lo que yo sí quiero acotar es de que lo que no ha pasado es la votación que hizo el Congreso. El proceso de ley de Guatemala es de que lo que se presenta es una iniciativa de ley para aprobar el contrato. Entonces, la iniciativa 5506 de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, básicamente con el proceso que se llevó, que era una primera y segunda lectura que iba bien, pasa a lo que manda la ley, que es una tercera lectura donde se lee cada artículo por artículo de lo que se está haciendo en la aprobación. Eso no sucedió y existieron otro tipo de pues, anomalías en ese proceso, ese 30 de octubre, lo cual conlleva a que se tomaron acciones legales desde la agencia y constitucionales, y en ese proceso nos encontramos actualmente. Ya solo a la espera que la Corte de Constitucionalidad pues dé un resultado sobre los amparos que se emitieron, que son 4 amparos que se desarrollaron para este proyecto, en el cual lo que se pretende finalmente es regresar al momento donde se tiene que dar la tercera lectura, que es la lectura artículo por artículo, y si hay algo que los diputados quisieran cambiar de esa aprobación, de esa propuesta de ley, ahí es donde se tiene que hacer. El proyecto pues presenta demasiados beneficios. Muchos de los consultores internacionales que hemos tenido a través de MCC y de otros apoyos nos decían de que este es un proyecto que ellos mencionaban que era como la joya de la corona, tiene tantos beneficios que incluso los mismos diputados que hacen el dictamen técnico favorable disponen de que la distribución del canon se desarrolle, y eso fue parte del proceso del plan de acercamiento a comunidades, que gran parte del beneficio de lo que se va a recaudar por el canon del proyecto se quede en la zona. Entonces, esto lo que va a hacer es una derrama económica, generación de empleo y toda la apertura de oportunidades a ese sector que no está desarrollado en el departamento de Escuintla. Entonces, nosotros ahorita estamos a la espera ya de la resolución de la Corte de Constitucionalidad y otras acciones que nuestro consejo pues, nos está mandatando a darle seguimiento. El segundo es el proyecto del Metro Riel, que es pues, este proyecto que conecta la Centra Sur con la Centra Norte. Estamos hablando de 20 kilómetros. Ese es el corredor que atraviesa la ciudad de Guatemala. Con esto lo que estamos pretendiendo mover son 250,000 pasajeros al día. Luego tenemos el corredor de la Vía Express Nororiente, que es prácticamente 1/4 del anillo metropolitano. Este proyecto pues es muy importante porque lo que se hace con esto es un bypass para la ciudad de Guatemala, y este proyecto actualmente también está en esta fase de estructuración. El puerto intermodal Tecunumán, que fue uno de los primeros proyectos que se tiene en la agencia, que para hacerles mención, el proyecto es tan atractivo que se ha ido desarrollando, a pesar de que fue para lanzarse por vía APP, ha ido avanzando en alianza público-privada, pero el privado desarrollando, que es el que tiene la concesión del tema ferroviario, y el gobierno con las obras que competen a esa parte. Y probablemente durante esta gestión del presidente Yamatei es probable que veamos de que este proyecto ya pues, comience. De ahí tenemos el proyecto de la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora, que este proyecto es básicamente llevar y darle todo lo necesario al aeropuerto, mejorar el lado de aire, que le llamamos nosotros, que es todo el lado de las pistas, y las mejoras correspondientes al lado de tierra, que es todo el área de la terminal, mejorar temas de seguridad, navegabilidad, aeronavegabilidad y control de accesos a todo el aeropuerto. Ahí tenemos el Centro Administrativo del Estado, que es un proyecto bastante ambicioso que lo que pretende es reducir las rentas que hoy por hoy paga el Estado para que de esta manera se pueda aglomerar en un solo sitio y de esa forma se tenga un edificio con buenas condiciones, con los mejores servicios y reducir esas rentas que hoy por hoy tiene el Estado diferido en diferentes puntos de la ciudad y además en la estación central del Metro Riel. Y finalmente, ahorita en el año 2019, a finales de 2019, arranca la consultoría para hacer una segunda línea de transporte masivo
en el eje de mayor carga vehicular que tiene la ciudad de Guatemala y los municipios aledaños. Estamos hablando que según las estimaciones de ya hace un año o un poquito más, este corredor mueve casi 400,000 vehículos. Entonces, aquí es donde pues se ve la oportunidad de desarrollar estos tipos de proyectos, donde si solo invierte el Estado no son los recursos suficientes y no se tiene la expertise para desarrollarlos. Si hablamos en términos de inversión, la cartera de proyectos, sin contar este último sistema de transporte, estas cifras están en millones de dólares, representan 1.550 millones y pues el tiempo que conlleve para terminar estas estructuraciones, por ejemplo, el tema de un Metrorail que conlleva una estructuración con temas sociales porque hay invasión en el derecho de vía, el tema de la modernización del aeropuerto, pues que ahorita con las circunstancias del COVID también se complican porque el tema aeroportuario está cambiando. Ahora ya la tendencia no va a ser tanto de pasajeros, sino habrá una reactivación con carga. Habrá que hacer los análisis correspondientes. Y de igual manera los otros proyectos, todo esto va a llevar un proceso en lo que, como bien decía el representante del Banco Mundial, hay que analizar para hacer proyectos muy cortos y no estos megaproyectos. Ahora, entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros vemos ahorita en este plazo de la reactivación económica de Guatemala? Esto es algo que vamos a tener que trabajar de la mano con nuestro consejo y que es básicamente, ya tenemos un mandato tanto del presidente como del consejo de avanzar en las reformas a la ley de alianzas y su reglamento. ¿Por qué? Si ustedes lo hacen en derecho comparado, ningún país latinoamericano se ha quedado con la primera versión de su ley. Todo ha sido con un proceso de mejora, en eso es en lo que estamos trabajando y sobre todo, ¿qué es lo que estamos mejorando? Temas de procesos, temas de aprobaciones y temas de cómo se puede desarrollar todavía más el planteamiento de proyectos para determinar cuáles son los por esta categoría o cuál se iría a otra categoría o modalidad de contratación. ¿Y eso por qué? Es en un tema de apoyo y respaldo al Estado del tema de planificación estratégica de proyectos de infraestructura. Hoy por hoy no existe mucho material para el cual se pueda ya plantear y decir, yo tengo una cartera más amplia de proyectos, sino es que se desarrolla en conjunto con la agencia y los actores involucrados. Otro tema muy importante que, pues, yo lo tengo que decir más políticamente aceptado, es el tema de la divulgación del modelo de acuerdo a las políticas y planes de gobierno, que básicamente es este problema que se habla de las políticas tienen que ser alineadas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y eso es muy complejo en nuestra realidad. Entonces, los proyectos se tienen que tener, y sobre todo en la concepción de proyectos muy grandes, tienen que trascender periodos de gobierno. Ahí es donde debemos de hacer esas mejoras para que de esa manera existen esos lineamientos y podamos desarrollar una nueva línea de proyectos que estén acorde a, no importando el periodo de gobierno vigente. De ahí es entonces por eso que se fortalece el rol de la Agencia de Desarrollo de Proyectos y sumarnos a las otras instancias que desarrollan esto para que bajo esta modalidad podamos nosotros darles ese acompañamiento y ver cuál sí es viable bajo la vía APP o no. Y pues en este tema que el Banco Mundial habla de que puede apoyar a los países, efectivamente Guatemala ha solicitado anteriormente ese apoyo y hoy por hoy, ténganlo por seguro, seguiremos pidiendo este tipo de apoyos para poder mejorar la cartera de proyectos. Asimismo, pues hay que apoyar en la estrategia de Estado para conseguir los recursos para el cofinanciamiento de proyectos. Este es un tema muy importante que casi nadie menciona. Todo el mundo cree que una APP es que un privado llega y financia por completo el proyecto. Eso no es para nada cierto, eso es bastante complejo de explicarlo, que no es el privado el que apuntala todo el proyecto desde el inicio y en algún momento se le pagará en el largo plazo. Hay proyectos, por ejemplo, los de transporte, que forzosamente desde el inicio requieren una coparticipación del Estado. Ahí es donde hablamos nosotros desde la agencia de apoyar al ente rector, tanto al Ministerio de Finanzas como a los otros organismos, para que podamos contar con recursos, ya sea de fuentes multilaterales o alguna otra figura que se pueda generar, para tener ese colchón donde se puedan financiar proyectos. Y en esto es, en estas mismas líneas es en lo que se está haciendo el tema de la reforma de la ley y el tema de cómo estamos planteando desde la agencia las mejoras. Y finalmente, pues las figuras de la APP, así como los mecanismos de cooperación, sin duda alguna van a formar parte de la estrategia de reactivación económica del país, porque hoy por hoy, con todo este problema que se está generando por el COVID-19,
forzosamente los recursos que tiene el Estado de la recaudación fiscal, que hoy por hoy ustedes ya han oído en las noticias de Guatemala, se ve que va a tener un déficit, va a tener que apuntalarse a través de esta figura. Entonces, esos son los lineamientos sobre los cuales pretendemos nosotros desarrollar y apoyar al desarrollo y crecimiento económico, y que estamos trabajando de la mano todos paralelo para que podamos presentar una mejor propuesta. ¿Y eso en qué se va a traducir? Muy básicamente, no serviría de nada decir ahorita ya tenemos un listado de proyectos nuevos, porque todo esto lleva un proceso de estructuración. Pero sí, lo que llevaría es de que entonces nadie sí sea la institución que contribuye al desarrollo del país en ese tema de identificación de proyectos de infraestructura económica, porque hoy por hoy no se cuenta con esa identificación. Existen los planes nacionales de desarrollo, pero no hay una identificación de proyectos con los cuales podamos avanzar en esa infraestructura económica que sí genere empleo, reduzca la migración y apoye al desarrollo. De la misma manera, la misión de la NADIE es que a través de este modelo de contratación se viabilicen estos proyectos con altos estándares de servicio, cosa que la parte pública no se puede hacer. Y el objetivo de que esta infraestructura de servicios ayude al crecimiento económico del país, ayude en el crecimiento del desarrollo del PIB. Por ejemplo, las proyecciones del Banco de Guatemala era de que si se desarrollara en un mismo año la cartera de proyectos que les mencionaba, el PIB de Guatemala subía un 5%. Eso es hablando de que si todos estos proyectos se apuntalaban y en un solo año salían. Entonces, ese es el potencial que tienen las APPs, que nosotros vemos de que sí se puede desarrollar, y pues es un tema de que nuestro mismo consejo habla de que ya deberíamos de estar planteando proyectos más pequeños, como es la recomendación que se daba previa, en los cuales ya podamos estructurarlos en un tiempo corto y poder estar dando estos fast track para demostrar que el modelo sí es viable y que puede desarrollar al país. Entonces, en esas líneas de como todo lo que se ha estado hablando, es en donde nosotros hemos estado pues avanzando en estos meses, y sobre todo ahorita en temas de la pandemia, es en los cosas que estamos haciendo y que le estamos presentando a nuestro consejo para poder llegar a un momento donde se tomen estas decisiones y que este modelo, y si se da la reforma a la ley, nos permita incluir incluso los temas de agua, salud y educación, claro, sin comprometer el servicio, sino solo el desarrollo de la infraestructura, y de esa forma poder apuntalar al país. De lo contrario, no se podrá generar en el corto plazo mucha infraestructura por el déficit que tenemos. Como les decía, hay ya estudios previos que se han hecho. El año pasado concluye una consultoría del BID, donde se muestra que para generar la infraestructura de carreteras se va a requerir alrededor de 30 años, y si se escogió unos proyectos vía APP, superan más de los 30,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que es bastante capital el que hay que atraer en inversiones, y eso solo es en el tema de carreteras. Nos faltan puertos, temas de transporte. Si logramos desarrollar infraestructura pública, como en el caso de hospitales o algún otro desarrollo que se pueda hacer para el país, las APPs caen como anillo al dedo. Entonces, pues realmente sí, en base a lo que se ha hablado, nosotros como agencia sí nos hemos acercado y hemos participado en algunas reuniones con el Banco Mundial con la idea de sondear en dónde podemos seguir apuntalando y cómo poder mejorar lo que hasta ahora se ha hecho. Eso sería básicamente la presentación, y muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Eric Uribio, director de la Agencia Nacional de Desarrollo para la Infraestructura Económica Productiva. Tenemos acá comunicación desde distintos países. Las voy a leer. Dice nuestro embajador de Guatemala en Brasil, el señor Pedro Robles, saludos desde Brasil. Un saludo, señor embajador, y qué bueno que usted está en ese bonito país de Brasil para ver las alianzas público-privadas que Bernardo, usted es originario de Brasil y que nos acompaña en Washington, podamos ver ese beneficio de las alianzas público-privadas. Miriam Pulido dice, adelante. Ana María lanza atenta al evento. Y Margarita Rodríguez les manda saludos desde la ciudad de Guatemala. También agradecemos los comentarios de Álvaro Somayoa. Excelente presentación, Luis Fernando. Y también del empresario industrial Francisco Ralda. Muy buena la sugerencia del pacto social.
Tenemos acá distintas preguntas que nos vamos a ir alternando con los panelistas. Y la primera pregunta es para el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Andrade. Tengo acá un documento que está en inglés y viene de la OCDE, pero para hacerlo corto, hace un resumen del impacto social del coronavirus a nivel mundial, pero también dice que las prioridades políticas cambian, de dar respuestas inmediatas y repensar un pacto social. Este es un documento que se lo voy a enviar a la viceministra de Economía, Edith Molina, por supuesto al ministro Tony Maluz también y a otros funcionarios, porque es interesante. Usted que estuvo como embajador de Guatemala en Francia y que ya está la sede de la OCDE, ¿cómo visualiza esta propuesta de la OCDE y cuál es la ventana de oportunidad que tenemos en Guatemala en esta oportunidad única de la crisis a la oportunidad? Si nos enciende su micrófono, por favor. Viceministro Luis Fernando, ¿nos escucha? Gracias. Sí, ¿me escucha usted ahora? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Total. Adelante, por favor. Pues respondiendo a su pregunta, efectivamente la OCDE se mantiene actualizando sus informes, sus estudios y especialmente sobre el tema del COVID-19. Para que Guatemala aproveche el momentum con la OCDE siendo parte del Centro de Desarrollo, esto tiene que llevar una dirección presidencial. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas, la Secretaría General de Planificación Económica, son instancias que ya están coordinadas en función de la agenda con la OCDE. Como dijo el panelista Bernardo Weaver, se trata de voluntad política. La relación con los organismos multilaterales que ofrecen, como el Banco Mundial, como la OCDE, su disposición de poner a sus expertos, sus especialistas de todas partes del mundo. Pero depende que el país, ¿qué es lo que quiere? Lo que se ofrece es la posibilidad de un pacto social y todo el know-how, el expertise de la OCDE a servicio de estos países que están en crisis. Es que la crisis no es que va a venir, no, ya está acá y se está agravando. Para efectos de las inversiones en infraestructura, se requiere de un gran acuerdo nacional. La dificultad en el Congreso, la emisión de leyes, las contradicciones a veces entre la Corte de Constitucionalidad y el Congreso, el Ejecutivo, es porque hay una ausencia de una cultura de sentarse a ponerse de acuerdo. Entonces la oportunidad la ofrece la OCDE, pero hay que solicitarla. La OCDE no va a venir a tocar la puerta de Guatemala. Es Guatemala la que tiene que acercarse como miembro del Centro de Desarrollo. Entonces, como usted bien dice, los documentos están ahí, están ellos muy claros en lo que pueden los países reaccionar ante la crisis. Es solamente que los países dimensionen la oportunidad de relacionarse con la OCDE. Muchas gracias, señor ex viceministro. Seguimos teniendo bastante comunicación. Vamos a dar lectura a los comentarios de las preguntas. Eduardo Centé dice, felicidades. Es un tema que muchos tienen la incertidumbre, que los recursos del Estado se privaticen, pero las alianzas público-privadas es una oportunidad de desarrollo para el país. Bernardo, con su experiencia desde el Banco Mundial, con los países, usted mencionó por ejemplo, El Salvador, Honduras, Brasil, también Inglaterra, etcétera. ¿Cómo podemos dar un salto cuántico? Es decir, que no seguir esa ruta crítica que nos lleve decenas de años, sino que tengamos lecciones aprendidas de los
éxitos y fracasos de esos países para que en un tiempo relativamente corto avancemos en las APPs y aprovechemos ese conocimiento y apoyo que tiene el Banco Mundial en su experiencia. Si pudiéramos definir el ABC para avanzar ya, adicionalmente con la presentación que nos hizo el director de ANADI, el arquitecto Uribio, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones principales que usted nos daría? Muchas gracias por la pregunta, Luis. Primeramente, quería congratular la presentación de Eric, que estaba muy buena. En relación a lo que es necesario, primeramente, la cuestión de que va a tomar 30 años para el desarrollo del sistema de carreteras, si seguir el sistema normal. APP no sería que fuese instantáneo, pero tal vez consiga lograr el mismo número de carreteras en 15 años, que sea, comprende. Pero todavía va a tomar tiempo también, porque necesita planeamiento y todo. Del punto de vista del criticismo que se hace en todas las partes de Latinoamérica y otras partes del mundo también, de que las APP son una privatización de recursos del Estado. Eso es técnicamente un error, ¿no? Porque es como si usted tiene una casa, si usted hace una privatización, usted vende la casa, ¿no? Si usted hace una APP, usted alquila la casa para alguien. Entonces usted es dueño de la casa todavía, solamente está alquilando para un privado que va a pagar ingresos, ¿no? Si usted va a hacer mejorías muy grandes en la casa y que la casa va a se tornar un centro que va a hacer muchos negocios, es un servicio importante para ti, entonces ahí usted va a tener que contribuir para el pago de esas mejorías, ¿no? Pero si es solamente para gestión de un servicio, normalmente la APP te permite recibir ingresos de eso, ¿no? Entonces, no es necesariamente una privatización, la APP es una concesión que viene del derecho francés, del Código Napoleónico de 1803. Entonces, es un instituto antiguo que ha sido utilizado de otra manera, pero que desde los años 80 en Inglaterra ha tomado un otro nivel, ¿no? De profesionalismo y todo. Entonces, realmente, esos son los puntos que gustaría de presentar. Muchas gracias por la pregunta, muy amable. Muchas gracias, Bernardo. Pregunta para el director ejecutivo de ANADI, el arquitecto Eric Uribio. También enhorabuena a cada uno de los panelistas por sus puntuales exposiciones. ¿Cuánto tiempo calcula usted que nos va a llevar a hacer ese cambio a la legislación del cual usted estaba hablando hace un momento? Porque nos parece correcto que se hagan modificaciones, que se hagan mejoras en un comparativo, en un benchmarking de qué han hecho los distintos países de los cuales nos habló Bernardo de su experiencia en el Banco Mundial, para que tengamos una ley versión 2 muy buena, muy ágil, muy dinámica y que avancemos. Y aquí aprovecho para mandar un mensaje a los inversionistas internacionales. Ahí hay cerca de 1.600 millones de dólares que se necesitan para estas inversiones en las alianzas público-privadas. Y seguramente con una nueva ley van a venir muchos más proyectos de las municipalidades, de las mancomunidades, del gobierno en general. Y también aquí aprovecho para mezclar una segunda pregunta, de ahí de uno de los de la audiencia que dice, ¿solo son estos proyectos o se pueden dar nuevos, es decir, adicionar a la lista? Estas son 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar o nos debería llevar? Ese debería ser el término correcto. Nos debería llevar a hacer esta modificación. Sí, gracias. Pues realmente el planteamiento incluso es muy fácil de contestar. Nosotros, la instrucción que se nos dio incluso del mismo presidente, y ahí es por donde voy, todos coincidimos de que para que algo pase tiene que haber voluntad política. La ventaja es de que ahorita con el presidente, el doctor Yamatei, él sí cree en alianzas público-privadas, y la primera instrucción que nos dio tanto a la agencia como a nuestro consejo es
de que se tiene que trabajar en la reforma y que ellos serían desde el Ejecutivo los que impulsarían esta reforma. Nosotros lo que hemos estado haciendo es haciendo las mejoras y ya llevando esta propuesta que ya está por salir para que ya en el legislativo sea aprobada. ¿Cuánto tiempo pueda llevar con el legislativo el cabildeo? Esperaríamos en el mejor escenario que fuera este mismo año. Ahora, estos procesos sí ya algún momento pueden tomar un poco más de tiempo. Esto ya depende ya en este tipo de gestiones que hagamos y cómo lo socialicemos, pero estamos apuntalando para que sea este mismo año esa reforma. Y muy clara la pregunta que se hacía es, ese es el tema con la reforma de la ley. Va a permitir que puedan entrar proyectos no tan complejos. Digamos, hasta ahora va más allá solo de la rentabilidad económica de un proyecto para que se pueda hacer. La experiencia en otros países, hay proyectos que no son tan millonarios y la diferencia es el tiempo que se le da para que este contrato se desarrolle. Estamos hablando que en lugar de 30 años se puede hacer un buen retorno y tener buenas condiciones en 10, 12 años. Entonces, esas son las flexibilidades que se está pensando con la reforma de la ley y en cuánto tiempo deberían salir estos proyectos también dependerá del tema de planificación que les decía. No es lo mismo llevar una idea de proyecto o un perfil de proyecto a un proyecto ya desarrollado. Si es un proyecto ya desarrollado, la experiencia en la agencia ha sido de que se puede desarrollar hasta la licitación en un proceso de un año y medio o menos. Si no tiene estudios, ahí es donde se complica. Y si pudieran ser estos proyectos más pequeños, que es a los que también les vamos apuntando ahora, este tiempo ya se puede reducir mucho más. Entonces, esas son las reformas que le estamos haciendo a la ley para que podamos capitalizarnos. E incluso estamos hablando de proyectos de propuestas no solicitadas, que son aquellas que el privado o alguien más puede desarrollar y que tiene la venia de la institución contratante del Estado. Entonces, no solo es esperar que un ministerio lo produzca, sino que también aquí, ¿quién más que el que usa la infraestructura sabe qué debilidad hay? Entonces, los que usan los puertos, los que usan, digamos, temas logísticos, ellos nos pueden guiar de qué es lo que se necesita. Y créanme, en Guatemala hay muchos estudios ya desarrollados, pero no han salido a la luz. Ahí es donde los queremos capitalizar desde la agencia. Seguimos, muchas gracias por sus respuestas. No sé si nos va a dar tiempo a cubrir todos los temas, pero esto se está poniendo bueno. Gracias por darle la respuesta al señor Francisco Vela, quien preguntaba sobre las propuestas no solicitadas. Para reconocer este apoyo de la audiencia, voy a leer todas las preguntas. No nos va a dar tiempo, pero el señor Alfredo Rivera dice, el portafolio de inversiones S.A. pareciera que hay estímulos alineados entre muchos y diferentes sectores del país para desarrollar las alianzas público-privadas. Sin embargo, algunos miembros del Poder Legislativo, es decir, diputados del Poder Judicial, la Corte de Constitucionalidad, tienen intereses diferentes. Además de los 4 puntos de ayuda ya mencionados, ¿cómo podría el Banco Mundial convencer a todos estos poderes para alinear sus intereses particulares a los intereses del país? Le voy a pedir a Bernardo que en un segundo que le dé la palabra pueda responder esta pregunta. También nos está invitando desde Montreal. Un segundo acá, nos escriben distintas personas. Un segundo, tengo muchísimos mensajes. El señor Jesús Zabaleta, gracias por el foro, temas pertinentes para tener en cuenta en esta época de crisis. Saludos desde Montreal, Canadá. Qué excelente que hay muy buena audiencia. Entonces, vamos a hacer una última ronda de preguntas y luego el mensaje final para el exviceministro de Relaciones Exteriores. Tal vez, Bernardo, si pudieras cortar ahí tu micrófono y vamos a darle la palabra al viceministro, el viceministro Luis Fernando Andrade. Muy bien. Hay una metodología propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Está la necesidad que tenemos ahora, tenemos esta crisis y visualizamos la oportunidad. Es cierto que países como Chile, Colombia,
México han avanzado tremendo en esa ruta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Basado en su experiencia, que usted ha estudiado muchísimo, lo de la OCDE y cuando estuvo como embajador en Francia, ¿cuál sería ese 1, 2, 3 que tenemos que seguir como Guatemala para el pacto social y de una vez aprovechar, alinear los objetivos para encaminarnos a convertirnos en 5 años o en el tiempo que nos lleve un miembro pleno en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE? Mire, es posible siempre y cuando el país en su conjunto y los dirigentes de turno, el liderazgo, lo planteen así. El ejemplo del presidente Juan Manuel Santos definió en un periodo de 4 a 5 años el interés de ingresar a la OCDE, y con la voluntad política presidencial y de todo el gobierno y su buena relación con José Ángel Gurría, el secretario de la OCDE, fueron cumpliendo con todos los requisitos y hoy Colombia es miembro 35 de la OCDE. En América Latina está Chile y está México como miembros. Costa Rica, que es el país centroamericano hermano nuestro, es el más avanzado en su relación con la OCDE. Tiene una oficina permanente en Francia que mira esos temas. Ellos están en el proceso de ser miembros de la OCDE. Entonces hay ejemplos en América Latina de modalidades que se adaptan a los intereses de cada país. Por ejemplo, el Perú. El Perú no quiso ser miembro de la OCDE, pero definieron un programa país en que los temas los escogieron los peruanos en función de sus intereses y con una agenda específica temática con la OECD. Igualmente el Brasil tiene una relación estratégica, no siendo miembro, y así Argentina y otros países. Guatemala tiene una relación con el tema educativo. Nos sometimos a la prueba PISA, un material muy valioso para apuntalar el sistema educativo nacional. Pero todo va en función de tener coherencia. La crisis efectivamente da una oportunidad y la OSCE está abierta. Es solamente que el gobierno se familiarice con esto, se aproxime a la OSCE y lo plantee directamente. Queremos el apoyo de la OSCE en estos temas de la crisis, incluyendo de la inversión en infraestructura. Muchas gracias, ex viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Andrade. Bernardo, regresando entonces a la pregunta que nos hacían del Congreso, de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo podemos entonces alinear esos poderes en una visión de país más que una visión de sector para avanzar en la ruta de las alianzas público-privadas? Pregunta para Bernardo. Sí, muchas gracias. No sé si el vídeo está mostrando. Bueno, el Banco Mundial está siempre disponible a apoyar el diálogo institucional dentro de los países, pero nosotros trabajamos de acuerdo con la requisición de los clientes, ¿no? Entonces, si el gobierno nos pide apoyo, nosotros podemos ayudar en el diálogo institucional, como hicimos en los otros países de la región, como hacemos en el mundo todo, ¿no? Nuestro trabajo es de apoyar el desarrollo económico y social de los países. Nuestro trabajo de nuestro equipo es apoyar el desarrollo de proyectos de APP. Y el trabajo de mi team es desarrollar trabajo de APP en Centroamérica. Entonces, todas las peleas internas dentro del país tienen que ser arregladas por el país mismo, pero el Banco Mundial puede apoyar siempre siguiendo la requisición del gobierno, que es que puede venir a nuestra oficina ahí mismo en Ciudad de Guatemala, una oficina muy, muy bella que conozco bien, y hablar con nuestro representante para que nos pide que nosotros vamos a visitar a ustedes ahí, así que sea posible viajar de nuevo, ¿no? Pero podemos hacer nuestro WebEx y apoyar en cuestiones puntuales, ¿no? Yo pienso que Eric está en el camino cierto, ha identificado los principales problemas que tiene Guatemala y necesita de apoyo, tal vez necesite de apoyo para alcanzar sus objetivos, ¿no?
pero me parece que está muy bien aconsejado, debe tener un apoyo muy bueno para poder estar de una manera bien fuerte en su posición. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Pregunta para a nadie. Si pudieras cerrar tu micrófono, por favor, Bernardo, ponerlo en mute. Esta pregunta nos la hace directamente nuestro embajador de Guatemala en Brasil para poder apoyar mucho más. Dice. Aprovechando que me encuentro acá en Brasil y que se ha mencionado el caso de Brasil, me gustaría saber si a nadie ha priorizado la infraestructura estratégica para el desarrollo de Guatemala. O sea, ¿cuál es esa infraestructura prioritaria? No por ser atractiva para la iniciativa privada, sino la que realmente necesitamos como país. Sí, pues precisamente ese era el tema que yo mencionaba, que es el rol que pretendemos que también la agencia se fortalezca. Lamentablemente con la ley existente lo que manda es esto, de que es las instituciones rectoras en cada tema solicitan y son los que tuvieron que haber tenido un plan maestro o esta línea de cuál es el proyecto o cuáles son el grupo de proyectos sobre los cuales esa infraestructura económica se va a desarrollar. Hasta hoy, pues ya tenemos claro que solo tal vez algunos ministerios han avanzado en esto, otros no, pero entonces a eso es a lo que nos estamos apuntalando desde la agencia, en apoyar a los diferentes mecanismos, a la CGPLAN, a los ministerios competentes para que exista ese mapeo de esa infraestructura que va a generar ese empleo. Como les decía, en el tema de Guatemala se ha satanizado mucho que las APPs es una privatización, o algunos otros creen que la APP es solo aquello que es atractivo para un inversionista, entonces por ende no va a ser cualquier carretera, sino solo las carreteras que atraviesan todo el país, y no es así. Es toda esa infraestructura que pueda promover desarrollo a una zona. Nosotros sí hacemos ejercicios internos y de hecho actualmente hasta estamos en un intercambio con la agencia coreana para ver si podemos hacer hasta planes maestros en coordinación con las instituciones para poder ir identificando esta infraestructura que se requiere en temas de ferroviarios, en temas de transporte. Esperamos de que este año logremos concretar esos estudios en conjunto con ellos, porque eso es lo que hay que tener, la planificación a largo plazo. Por poner un rápido ejemplo, el tema del corredor oeste que les estaba mencionando, que estamos desarrollando, lo estamos haciendo en un horizonte de 30 años. ¿Esto a qué se refiere? Que no vuelva a haber una saturación vehicular en la calzada Roosevelt viniendo desde Misco, sino pensando en toda la población que va a venir, de repente el eje va a llegar hasta San Lucas o más allá. Eso es a lo que estamos apuntalando desde la agencia en una planificación de largo plazo con los proyectos que se nos encarga, pero con la nueva ley lo que esperamos es que podamos apoyar en ese proceso. Muchas gracias, director Eric. Para finalizar, 30 segundos para un mensaje de cada uno de nuestros expositores con el tema que les compete. Tiene la palabra el ex viceministro Luis Fernando Andrade. Gracias, Luis. Yo creo que para concluir y resumir, es el gobierno el que tiene la posibilidad de requerir los apoyos de la OSD, del Banco Mundial, del BID, todos estos organismos multilaterales. Ante la crisis, ahí están al servicio de Guatemala. Solo es de definir en qué ámbitos, en el ámbito del pacto social, las puertas están abiertas, las relaciones se abrieron, somos miembros de la OCDE en el Centro de Desarrollo. Solo corresponde que haya voluntad política y beneficiarse de lo que están ofreciendo estos organismos multilaterales de mucho prestigio internacional. Con eso concluyo, Luis. Muchas gracias, ex viceministro Luis Fernando Andrade. Damos la palabra a Fernando Weaver del Banco Mundial con su mensaje final. Algo pasó con tu cámara que ya no te vemos. Yo he clicado de nuevo acá, no está mostrando. Mira si está mostrando ahora. ¿Está mostrando o no? Vamos a ver. ¿Ah? Mejor no. Sigue una imagen parada. Pero me escucho, ¿no? Bueno, de mensaje final gustaría decir que realmente Guatemala é um país que tem, dentro do Triângulo Norte de Centroamérica, é um país que tem uma economia muito forte e
y realmente tiene un potencial importante. Tiene un equipo dentro de ANADI que tradicionalmente ha sido bien fuerte técnicamente y que ha producido proyectos que nosotros del Banco Mundial hemos trabajado muy cerca. Yo personalmente trabajé muy cerca coordinando los de Deloitte y otros consultores en el proyecto Metroriel. Conocemos los proyectos de Guatemala y pensamos que nosotros podemos apoyar. Si el gobierno de guatemalteco necesita de apoyo, el Banco Mundial está acá para servirles. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Bernardo. Qué bueno que te vemos ahora y esperemos ahora. Vamos a hacer un cierre. Damos la palabra entonces al director de ANADI, Eric Uribe, para su mensaje final. Bueno, pues en primera línea sí, agradeciendo por la oportunidad. Realmente a nosotros desde la agencia sí se nos hace muy complejo este tema de abordaje y sobre todo de convencer a los diferentes sectores. Como ustedes pueden ir oyendo, las diferentes preguntas por ahí van de que cómo poder alinear a los diferentes sectores, los diferentes intereses, y creo yo que es este tipo de espacios el que nos permite desarrollarse. Agradecemos lo que todo el mundo ha aportado porque todo nos sirve para nosotros para el fortalecimiento institucional y pues tendrán noticias de todos nosotros de lo que estamos trabajando y esperamos el apoyo de ustedes para si se da la reforma de la ley o los avances que va haciendo la agencia en paralelo en lo que va saliendo el proceso de la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, director Eric. Tenemos otros dos mensajes de la licenciada Marilú Martínez. Dice, excelente foro, que ojalá que lo tengan grabado para que lo puedan ver todos los ministros y el presidente de la República. Y también agradecemos las felicitaciones y saludos de Dora Quiñones. Bueno, finalmente, quisiéramos tener una visión de futuro con base a lo que nos ha expuesto el ex viceministro Luis Fernando Andrade, contar con una unidad de nación, los grandes acuerdos para el desarrollo, seguir esa ruta en el marco de la OCDE que nos lleve a la prosperidad, a las inversiones, a los empleos y al desarrollo que todos los guatemaltecos anhelamos de corazón. Muy importante pensar de que Guatemala somos todos y qué mejor si podemos aprender con lo que nos decía Bernardo, de esa experiencia, de esa ruta que se ha ya caminado, inclusive por nuestros países hermanos, vecinos de Centroamérica, por lo que ha hecho América del Sur, América del Norte, por lo que ha hecho Europa. Y ahí está el Banco Mundial que se pone a las órdenes con sus expertos, su infraestructura, para que no inventemos el agua azucarada, que demos ese salto cuántico y que en un tiempo relativamente corto tengamos la infraestructura que necesita el país. Al director Eric Uribe, que ya nos ha puesto esos proyectos en concreto. Ojalá que pronto tengamos el Metroriel, 2, 3 áreas de la ciudad de Guatemala, donde veamos ese transporte urbano que necesitamos. Y también invitamos a los alcaldes, invitamos a sus consejos municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los religiosos, a las academias, a las universidades, a los medios de comunicación, a todos, a que vean este foro que han compartido los expertos. Ojalá que pronto veamos esa carretera desde Guatemala hasta el Pacífico, desde Guatemala hasta el Atlántico, la conexión Pacífico-Atlántico, una supercarretera desde Guatemala hasta la frontera con El Salvador, una supercarretera desde Guatemala hasta Petén, desde Guatemala hasta la Mesía para que nos conecte con México. Soñamos con esa infraestructura de clase mundial para que ayude a las 33,000 comunidades rurales, a los 340 municipios y alcancemos el desarrollo que merecemos y que anhelamos de corazón en Guatemala y en toda América Latina y el Caribe. Creo que Estados Unidos tiene hoy una oportunidad de desarrollar toda América Latina y el Caribe. El futuro de Estados Unidos está en el continente americano porque esta pandemia que lo ha llevado a interrumpir su cadena productiva, hoy debe ver a Latinoamérica no como su patrio trasero, verlo como el continente a desarrollar para que definitivamente alcancemos las oportunidades
que está esperando esta América Latina. Juntos, América Latina, el Caribe, Estados Unidos y todo Norteamérica, seremos más de 1.000 millones de personas. Un continente que tiene tecnología, que tiene trabajo, que tiene emprendimiento y del cual le damos gracias a Dios que de esta crisis definitivamente debemos de salir muy fortalecidos. Así que, Luis Fernando, Bernardo, Eric, muchas gracias por habernos acompañado en este foro de inversión y desarrollo, y a todos los amigos que nos mandaron saludos desde Canadá, desde Estados Unidos hasta Brasil, muchas gracias por acompañarnos. El próximo jueves tendremos un evento muy importante sobre la reactivación económica de Guatemala y presentaremos el caso del Banco Estado de Chile, cómo convertir esas finanzas en un elemento del desarrollo que tanto estamos necesitando. Los invitamos a ver inversionyydesarrollo.net, 627 programas al aire, nuestro canal de inversión y desarrollo en YouTube, donde ahí están esos 627 programas para potencializar el desarrollo económico. Así que hasta una próxima oportunidad. Un saludo a nuestros panelistas y a toda nuestra audiencia en los distintos países. Que Dios les bendiga. Hasta luego.